Bienvenidos, seguimos en esta serie de videos de Python. Vamos a ver hoy lo que son las estructuras de datos. En este caso vamos a ver lo que es una tupla, que fíjense que es una colección de ítems que va a permitir almacenar básicamente diferentes tipos de datos. Pensemos lo siguiente, podríamos almacenar una tupla con una fecha que tenga este formato, o sea, fíjense que dentro de esta tupla vamos a poder tener lo que es una colección. Vamos a definir la tupla A, entonces donde vamos a poder almacenar, por ejemplo, el primer elemento va a ser el 18, que es de tipo integer, obviamente. Vamos a almacenar algo de tipo string y finalmente algo de tipo integer. ¿Sí? Fíjense que entonces ahí vamos a tener nuestra tupla. Si nosotros queremos entonces ver el valor de esa tupla, fíjense que tenemos entonces ahí los tres elementos. Si analizamos este tipo de datos, vamos a esperar ahí que se cargue, y tenemos, fíjense, la variable de tipo A, de la variable A, que es una tupla, con los tres ítems, ¿sí? 18, diciembre en este caso, que es una cadena o un string, y el 2022, que es otro valor de tipo entero. Bien, esto lo podríamos manejar como si fuese un array. Podríamos decir, bueno, quiero quedarme con el valor diciembre. Recordemos que los arrays empiezan desde el valor inicial de control, que es el 0. Entonces podríamos quedarnos con diciembre. El 0, fíjense que obviamente va a ser el número 18. El valor número 2 de esa tupla, el elemento número 2 va a ser 2022. Y fíjense que si yo quiero el elemento 3, obviamente no existe y vamos a tener un error. Bien, las tuplas son, en este caso, de lectura, ¿sí? Si yo quisiera modificar, por ejemplo, este elemento y quisiera decir que ahora es 2023, ¿sí? Estamos modificando entonces el elemento número 3 de esta tupla. Entonces, si yo quisiera modificarlo, es un objeto que no soporta, digamos, esa asignación en un único valor, ¿sí? No nos permite hacer esa asignación, entonces quiere decir que vamos solamente a poder leer ese tipo de datos, ¿sí? Solamente la lectura nos va a permitir. Bien, fíjense que también se podrían, digamos, anidar las tuplas. Podríamos definir, por ejemplo, estas dos tuplas que tengo acá, persona, donde vamos a poner un valor, el primer valor como que fuese un DNI, por ejemplo. Vamos a colocar un nombre, en este caso Lionel, por ejemplo, y el apellido Messi. Bien, previo a ejecutar esta tupla, vamos a definir otra tupla que es fecha de nacimiento, donde vamos a almacenar justamente la fecha de nacimiento de esta persona. Entonces podríamos decir, bueno, 24 de junio, fíjense que en estas tuplas tenemos diferentes tipos de datos de 1987, que es la fecha en la cual nació. Entonces nosotros podríamos aguardar en la tupla persona podríamos decir que este es su DNI, su nombre, su apellido, y podríamos almacenar la fecha NAC, ¿sí? Es justamente otra tupla que definimos anteriormente. Entonces, fíjense, nosotros ejecutamos ahí y podríamos entonces mostrar el contenido, ¿sí?, de la tupla persona. Si ejecutamos, ¿sí?, fíjense que tenemos entonces la tupla persona, los primeros valores, el DNI, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, que es otra tupla previamente definida. Fíjense que acá tenemos en lo que es el monitor de las variables, ¿sí?, el valor y la cantidad de ítems que tenemos
dentro de cada una de estas tuplas. Bien. ¿Qué podemos hacer también con las tuplas? Podríamos empaquetarlas, o sea, yo podría tener, por ejemplo, la variable de día, vamos a poner 18, la variable de mes, vamos a poner diciembre, y la variable año, ¿sí? No usamos la ñ por las dudas, 2022, y lo que podría hacer en este caso es empaquetar todas esas tuplas, ¿sí? En lo que sería justamente la variable, todo lo que serían esas variables en una tupla que sería fecha. Entonces yo podría poner acá el día, el mes y el año de las variables definidas anteriormente y justamente podría empaquetarlas, ¿sí? En una tupla. Entonces si ahora nosotros queremos ver el contenido de fecha, tenemos 18, diciembre y 22, el empaquetado que hicimos anteriormente. Bien, si yo quisiera trabajar con esa fecha, con esa tupla de fecha, y quisiera, en este caso, guardar esos valores, pero en otras variables, entonces, en este caso, en la variable B, C y D, por ejemplo, yo tendría la variable B, la variable C y la variable D, y lo que podría hacer es desempaquetar esa tupla fecha. Quiere decir que los elementos de esa tupla se van a ir almacenando. El primer elemento se almacenaría en B, que es 18, el segundo, que es diciembre, se almacenaría en C, y el tercero, que es 2022, se almacenaría en D. Entonces fíjense que corremos, ahí aparecen los nuevos valores, las nuevas variables, y vamos a justamente a ver qué tiene cada una de esas variables. ¿Sí? Fíjese, bueno, en este caso me está mostrando la última. Para eso, esto de colocar la variable es válido si tenemos si queremos mostrar una única variable. Si no, obviamente podemos utilizar el conocido print para mostrar justamente por consola el valor de cada una de las variables. Entonces fíjense que ahí lo que hicimos fue justamente en B almacenamos 18, en C almacenamos diciembre y en D almacenamos el 2022. Bien, esto fue entonces el manejo de tuplas. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias.